si nos vamos al mero principio de la relación entre Estados Unidos e Irán, que es cuando toma el poder el Ayatollah Khomeini, que es el líder de la revolución yihadista en Irán. Esto es en 1979. Mucha de la gente que me escucha seguramente no había nacido todavía en 1979, pero yo soy más viejo. Yo tenía 10 años cuando sucedió la revolución yihadista en Irán. Me acuerdo de haber visto esto en la tele. Fue una cosa muy dramática. Y lo que sucedió ahí fue que la revolución iraní, la revolución islámica en Irán, se volvió un tema tremendo en la campaña presidencial en Estados Unidos, porque en ese momento Jimmy Carter, el presidente Jimmy Carter, estaba buscando su reelección y compitiendo contra él estaba Ronald Reagan, ¿no? La elección la ganó Ronald Reagan. Este es Ronald Reagan, fue un gran actor, antes de ser político. Y Trump también fue un gran actor de reality TV antes de entrarle a la política. Y después de ser político varios años, este Reagan se convierte en un político muy popular, se vuelve gobernador de California y después de eso se lanza para presidente compitiendo contra Jimmy Carter. Y en la campaña presidencial, Ronald Reagan, justamente, digamos, el gran argumento de Ronald Reagan en contra de Jimmy Carter es que su política exterior era vergonzosa, que él no sabía enfrentarse a Irán, que no tenía las agallas, que era demasiado tímido. Y Trump prometió que si lo elegían presidente, él le iba a superpartir toda la mother a los ayatolás. ¿Ok? Porque ya empezaba todo este contexto muy dramático, muy mediático, muy telegénico de la enemistad de la presunta enemistad entre la clase gobernante estadounidense y los ayatolás iraníes, ¿no? Entonces, desde Estados Unidos decían, no, estos son unos terroristas, y Ayatollah Khomeini decía, tú eres gran Satanás y te vamos a destruir y bla, bla, bla. Entonces, a todo mundo con esas declaraciones, pues le parecía convincente el modelo de Bob, ¿ok? Le parecía a todo el mundo convincente que estos eran enemigos, porque además, pues también pensaban que Estados Unidos era el papacito de Israel. Entonces, pues tiene que ser enemigo de Irán, porque Irán quiere producir genocidio en Israel. Todo esto lo tenía la gente en la cabeza. Y pues el machismo de Reagan contribuyó mucho a que lo eligieran presidente. También fue muy crítico Reagan con la operación esta que hizo Jimmy Carter. Eagle Claw se llamaba la operación, que fue para supuestamente liberar a los rehenes, porque cuando el Ayatollah Khomeini sube al poder, sus seguidores toman a los rehenes de la embajada gringa en Teherán. Y se arma un súper escándalo. Y entonces, mientras estaban las negociaciones para ver cómo liberar a esos rehenes, Jimmy Carter le ordenó al Delta Force, que es una fuerza especial del ejército gringo, que se supone que hacen estas operaciones comando, tipo Rambo, ya sabes, y iban a ir supuestamente a liberar a los rehenes en una operación totalmente hollywoodiense. Fue un fiasco. O sea, no lograron ni aterrizar bien en el desierto para cargar combustible. Ahí hubo un accidente, se rompieron 2 helicópteros, se murieron creo que 7 soldados, un despapalle. Y lo único que habían hecho era tratar de aterrizar en el desierto. Nunca se enfrentaron a las fuerzas iraníes. Fue una vergüenza. Y entonces Reagan también, muy crítico de todo eso, ¿no? Y lo eligen presidente. Y despuesito de que Reagan fue electo presidente, Ronald Reagan empezó a enviar en secreto miles de millones de dólares en armamento al Ayatollah Khomeini.
Eso se descubrió después, se descubrió en 1986, pero las armas empezaron a fluir inmediatamente después de que Reagan asumió su cargo en la Casa Blanca. Y luego, pues aquí está Reagan tratando de explicar cuando lo cacharon, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo que le estás enviando miles de millones de dólares en armamento al Ayatollah Khomeini? Y esto es después de haberle enviado al mismo Ayatollah Khomeini 8,000 millones de dólares para la liberación de los rehenes de la embajada. ¿Ok? Se pagaron 8,000 millones de dólares para que soltaran a los rehenes de la embajada. Y después de eso, porque todo eso sucedió justo antes de que Reagan asumiera su cargo, liberan a los rehenes, o sea, le pagan a los ayatolás, liberan a los rehenes, inauguran a Reagan, inmediatamente después Reagan empieza a armar hasta los dientes al Ayatollah Khomeini. Lo cachan en 86, a Reagan lo inauguran en 81, pero lo cachan en 86, y entonces le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué demonios está sucediendo aquí? ¿Cómo que en secreto estás armando al peor enemigo de los Estados Unidos, al terrorista que quiere destruir a tu país? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama traición a la patria. Que el presidente de Estados Unidos esté enviando miles de millones de dólares en armamento a un terrorista internacional que promete destruir Estados Unidos, eso se llama traición a la patria. Y la traición a la patria en Estados Unidos lleva la pena de muerte. Entonces, pues, esto era un gran escándalo. Y la gente quería entender qué había pasado aquí. ¿Cuál era la explicación? Mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿va a haber un juicio político contra Reagan? ¿Qué va a pasar aquí? Y había gente que se atrevía a decir, híjole, ¿juicio político o juicio por traición? Eso en los medios no llegaban tan lejos, pero había gente que se lo preguntaba, ¿no? ¿Y qué contestó Reagan? Reagan dijo, perdón, mal hecho, no debimos haber hecho eso, pero nuestras intenciones eran buenas. Lo que pasa, dijo Reagan, es que en Líbano, el Hezbollah, que es de los iraníes, de los ayatolás, tomó a estos 5 rehenes estadounidenses y entonces, para tratar de liberarlos, ¿no? Lo que hicimos fue que enviamos unas armas a Teherán, miles de millones de dólares en armas, año con año, para rogarle al Ayatollah Khomeini que por favor influyera con Hezbollah en Líbano para soltar a los rehenes. Absurdo. Un absurdo como el que acaba de producir Trump, con tal de mejorar la posición de los iraníes, ¿no? Y de hecho, se demostró años después que esta explicación no podía ser cierta ni en principio, porque resultó que la decisión de enviar armas a Irán y el primer envío de armas a Irán, todo eso sucedió en 1981, el mismo año que Reagan asumió el cargo como presidente. Mientras que las armas, miren, aquí lo tengo. El primer rehén lo tomaron en 1982 y los envíos de armas empezaron en 1981. ¿Ok? Entonces no hay manera. No hay manera. La flecha del tiempo no lo permite. No hay manera de que Reagan tomó la decisión de enviar armas al Ayatollah Khomeini para tratar de liberar rehenes, porque en 1981 no había rehenes. El Hezbollah no había capturado a su primer rehén. ¿Ok? Fue una mentira. Y fue Seymour Hersh, un periodista muy famoso, el que reportó esto en el New York Times. Estaba reportando investigaciones que habían hecho otros. La más importante por el sindicato de estibadores de
Copenhague, me parece, si no es que Estocolmo, pero creo que fue Copenhague. Ellos habían hecho una investigación con los barcos que se habían utilizado para enviar estas armas y bla, 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 y demostraron que las primeras armas se las habían enviado en 1981. Entonces, Seymour Hersh reportó esto y reportó otras investigaciones, porque son varias investigaciones que demostraron esto, que todas concluyeron lo mismo. Y en la primera página del New York Times, Seymour Hersh en 1991 explicó que no era por rehenes, porque habían empezado los envíos antes, y en vez de producir una hipótesis alternativa, Seymour Hersh simplemente dijo, bueno, entonces, pues quién sabe por qué le mandaron armas a los iraníes. Y ahí está, ahí muere, no sabemos, ahí lo dejamos. ¿Cómo la ven? Entonces, con base en evidencias como estas, yo elaboré mi modelo, que es el modelo de Frank. Yo soy Frank, yo soy Francisco Gil White. Eh, una vez que elaboré ese modelo, en el año de 2006, cuando hubo una... Ya ven que esto es periódico. Cada tantos meses hay una explosión de interés en la cuestión de si Estados Unidos está a punto de atacar a Irán. Esto lleva desde que los ayatolás tomaron el poder hace casi medio siglo. Hay estas explosiones de ruido en los medios y entre los académicos que entrevistan en los medios, especulando si será que ahora sí, parece que ya, ahora sí Estados Unidos va a atacar a Irán. Y una de estas muy fuertes sucedió en 2006. Y entonces, pues yo ya tenía mi modelo armado y dije, bueno, ya tengo que sacar el cuello. Tengo que decir en público lo que predice mi modelo y arriesgar mi prestigio. A ver, si yo creo en mi modelo, yo creo que mi modelo es bueno, tiene una base científica sólida, pues voy a decir cuál es la predicción que hace mi modelo. Entonces, en medio de toda esa histeria de, híjole, ya Estados Unidos ya va a atacar a Irán, yo me apuré a publicar este artículo que ustedes ven en pantalla y que vamos a poner en la descripción. Ustedes lo pueden ir a leer. Y lo que dije ahí es, yo predigo lo contrario. Yo predigo que Estados Unidos no va a atacar a Irán ahorita y no lo va a atacar nunca, porque sería contradecir toda la política que ha seguido el gobierno de Estados Unidos hacia Irán. Y mencioné, por supuesto, el Irán Contra, como uno de las evidencias clave. Pero hay muchas otras evidencias. Les vamos a poner un artículo también que resume toda la historia de la política exterior de Estados Unidos hacia los ayatolás, para que ustedes puedan ver lo contundente que esto es. Pero en fin, yo hice esta afirmación, dije, no, esto no va a suceder ahorita, ni va a suceder nunca, salvo que, dije, hay una condición en la que podría suceder. La única condición bajo la cual el gobierno de Estados Unidos atacaría a los ayatolás es si ese ataque perjudica a Israel. Es la única condición. ¿Ok? ¿Y qué creen? Se cumplieron ambas predicciones. En ese momento Estados Unidos no atacó a Irán y el único ataque que ha habido, ataque real de Estados Unidos hacia Irán, que fue durante la guerra de los 12 días, fue para perjudicar a Israel, fue para detener a Israel, que estaba a punto ya de destruir el régimen de los ayatolás. ¿Ok? Entonces, ambas predicciones se cumplieron. No hubo ataque contra Irán y cuando sí hubo un ataque mucho después, fue bajo la condición única que yo estipulé, que es que el ataque perjudicara a Israel.